paz ha confiado. Y quiero que repitan Isaías 26:3 conmigo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dígalo conmigo otra vez. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gracias en esta noche, Padre. Tu espíritu se mueve. Sentimos la presencia tuya en esta noche. Sabemos que tú estás en medio nuestro. El diablo no puede estar contento. Gracias, Señor. Atamos todo demonio, atamos toda obra satánica, toda enfermedad. Atamos las almas a ti en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. A su nombre. Pueden sentarse. Esta noche, el Espíritu de Dios me ha movido a hablar de un tema que me mostró hace muchos años, cuando regresaba de la América Latina a mi país, y yo pensaba que el mal más grande que la gente tenía era físico. En aquel entonces venía de campañas aquí en Venezuela, campañas en Colombia, Guatemala y en todos esos países, y noche tras noche yo veía gente inválida sanarse. Yo veía ciegos que sus ojos se abrían, sordos que oían, leprosos que eran limpiados, paralíticos, inválidos que eran sanados por el poder maravilloso de Jesús. Noche tras noche en cada campaña la gloria del Señor se movía, y aquel Jesús de los evangelios de Mateo, Lucas, Juan y Marcos, que andaba por las calles de Galilea, por Nazaret, por Gádara y por todos los lugares, sanando y libertando a los oprimidos del diablo, nosotros contemplábamos que parecía que se estaba viviendo esos días en cada campaña. La gloria de Dios se manifestaba, los enfermos eran sanados, y milagros y prodigios eran hechos, como el de Osvaldo Velázquez Rojas en Ciudad Bolívar para el 1972. Inútil, inválido, ni casi hablaba, ni se podía sentar, y cuando el Espíritu de Dios lo tocó, fue sanado. O el niño aquel, un bebé de manos, en la ciudad de Popayán, Colombia, que había nacido sin las pupilas de los ojos, y que la madre subió a la plataforma y dijo: quiero que oren por él. Y yo dije: ya yo he orado, no vuelvo a orar de nuevo, me rehúso a orar otra vez porque el Señor me lo ha prohibido esta noche. Y la mujer se fue llorando de rabia porque el evangelista la había despreciado, pero cuando llegó a la parte de abajo de la plataforma empezó a llorar más fuerte, pero ya no de rabia, porque ante 10,000 personas en Popayán, Colombia, la mujer empezó a ver que lo blanco de los ojos iba desapareciendo, y las pupilas ante 10,000 personas, el Espíritu de Dios, el poder creativo, se las iba creando de nuevo. ¡Aleluya! O el milagro de resurrección en Florencia, Caquetá, donde llevaron un bebé muerto. Los padres lo llevaban a enterrar, y alguien le dijo: hay un hombre joven que predica en la plaza de Florencia. Los paralíticos caminan, los sordos oyen, los mudos hablan, y Dios levanta a los inválidos y los inútiles. ¿Por qué no lo llevas allí? Pero el hombre decía: está muerto. No pierdes nada, llévalo. Me lanzaron a un lado de la plataforma el cadáver frío y pálido y hincho de aquella criatura, y lo menos que yo pensaba era que estaba muerto. Pero entonces, a final del culto, empezamos a oír el llanto de alegría de los padres y la gritería del pueblo. De momento el bebé
Aquel cadáver que llevaba horas de muerto empezó a temblar y a temblar, se volvió rojo y el bebé empezó a gritar. El mismo Cristo que levantó a Lázaro estaba allí, está aquí esta noche, está en este estadio y nadie lo puede negar. Cada rato me encuentro con gente que me dicen, mi pierna era más corta y un día usted oró y mi pierna está alargada. Gente que me dicen, yo tenía cáncer y usted oró y Dios me sanó. Nunca le hemos cobrado a una sola persona para orar por ellos. Las ofrendas se levantan porque no tenemos subsidio de nadie y las actividades hay que pagar todo. Y lo da el que quiere y el que no quiere no da nada. Porque ese es el Espíritu de Dios. Él dice, yo bendigo al dador alegre. Viendo tantos milagros, prodigios físicos y señales, llegué a Puerto Rico y en aquel verano de 1973 el Espíritu de Dios me dijo esto: mi siervo mira, y en revelación me mostraba a los pueblos del mundo, ya no solamente oprimidos del cáncer, la lepra, la parálisis, ya no solamente oprimidos de la ceguera y la sordera, los dolores y las infecciones y las fiebres y los males fisiológicos, sino que me mostraba a millones de personas en un mundo sumamente adelantado tecnológicamente, en un mundo de ciencia cual nunca antes en la historia, atado con cadenas. Las cadenas eran mentales. La gente tenía en sus mentes esclavizadas, sus mentes se convertían en cárceles de los poderes satánicos. Dios me mostraba millones de personas con mentalidades oprimidas y me mostraba sus cadenas y me dijo, mira la Biblia, desde los tiempos de la antigüedad Satanás ha trabajado en la mente del hombre. Desde los tiempos de la antigüedad, desde Adán y Eva, Satanás ha querido atar la mente de los seres humanos, porque la mente es la puerta de entrada al corazón y a la personalidad humana. Y el Señor me decía, si el diablo controla la mente de la gente, controla su espíritu, controla su alma. Y esa es la idea satánica. El Señor me mostraba y me decía, por lo tanto, yo quiero darle liberación mental a la gente. Yo quiero romper sus cadenas. Yo quiero dejarlos libres para que esa puerta de entrada fluya mi espíritu, mi palabra, mis frutos, los frutos del amor, los frutos de la virtud, de la bondad. Alabaos el nombre de Jesús. Me llevó a la Biblia y me llevó a la ciencia. Y empezó el Señor a mostrarme la importancia de su mente. Y es que la gente no sabe que la batalla se pierde aquí o se gana ahí. Y cuando usted se somete aquí, se somete aquí. Y luego sus manos quedan aprisionadas y encadenadas. Si uno analiza dentro de toda esta realidad, lo va a contemplar así. La mente es la inspiradora de la computadora. La computadora no es nada más ni menos que un cerebro sofisticado electrónicamente. Sin embargo, la más complicada computadora jamás alcanzará los niveles personales y profundos del cerebro humano. El cerebro humano tiene la capacidad para archivar conocimiento increíble. Y es cuando esa computadora del cerebro deja de funcionar que todo el sistema físico deja de funcionar. Porque es de este cerebro que emanan los pensamientos, las órdenes transmitidas a través del sistema nervioso para que los brazos se muevan, para que las piernas se muevan, para que las emociones se sientan, para que la lengua pueda tener sabor, para que los oídos reciban todo el sistema auditivo. Es a través de la mente que se ven las visiones, la visión de los ojos. Mire cómo funciona. Los ojos son como cámaras de televisión. Dan la imagen, la captan, la transmiten al cerebro a unas células especiales que hay y se reproduce en el cerebro lo que los ojos captan.
Los oídos captan la voz y luego transmiten la imagen de la voz a la mente. ¿Sabe lo que la LSD, la droga LSD hace? Coge las ondas auditivas y las ondas visuales, manda las ondas auditivas a la parte del cerebro donde se reciben las ondas visuales, y coge las ondas visuales y las manda donde se reciben las auditivas. Y de ahí es que entonces usted ve que los que usan el LSD ven luces y ven cosas raras, porque hay una confusión en su sistema cerebral. Cuando muchas personas pierden la confianza en sí mismos, no pueden casi ni caminar. Su mente les hace creer que son inútiles. Y hay gente que son paralíticas fisiológicamente, indudable que eso es cierto. Pero hay millares de gente que han llegado a creer que no vale la pena vivir, que no vale la pena caminar. Y un sistema de pensamiento de esa forma los tiene sentados en una sillón de ruedas, porque dicen: yo no puedo caminar, no puedo caminar, no puedo caminar, no puedo caminar. Y llega un día que no caminan. Y luego el cuerpo, el sistema físico se va destruyendo, porque después que esto no funciona, es como un automóvil, cualquier máquina que no funciona, el polvo, el moho, todo lo demás la destruye. Además de esto, usted nunca ha visto un médico bregar con alguien que no quiere vivir. No le puede curar en nada, porque hay gente que ya están hastiados de la vida y dicen: yo me quiero morir, y se enferman de cualquier enfermedad y se mueren. Se mueren porque no hay espíritu de lucha. Su mente está sincronizada en que quiere morirse, y por más que el médico le haga y le quiera ayudar, no puede ayudarlo porque están sincronizados mentalmente para morir. Y bueno, aquí arriba es donde se forja la victoria, porque por aquí es que entra todo. Jesús dijo esto, refiriéndose a la mente, utilizó el simbolismo del corazón y dijo que del corazón del hombre salen todos los malos pensamientos, homicidios, adulterios, etc. Quiere decir que cuando la mente del hombre es controlada por el mal, sale todo lo mal de él, porque hay un control absoluto de lo negativo de su mente. Ahora, más de eso, San Pablo habló de esto y nos dijo que tuviéramos la mente de Cristo. Y más nos dijo: ármense de los pensamientos de la palabra, del Espíritu. Armaos de este mismo pensamiento. Es decir, hay una lucha bestial por tu mente. Claro, no hay absoluta libertad mental si no está la fuerza del Espíritu. Y no es cuestión solamente de uno por sí solo crear, como enseñan los Rosacruces, un poder mental, o como enseña la nueva teoría del pensamiento positivo, de que un pensamiento fuerte positivo va a crear cosas o producir cosas. No es eso, es la realidad de la positividad del Espíritu, de la palabra, lo normal dirigido hacia la confianza en Dios y en sus principios, en su palabra y en su poder. Muy distinto a lo que se llama la teoría del pensamiento positivo de Norman Vincent Peale, o quizás las enseñanzas de Robert Schuller hablando de la positividad de la vida. No es eso solamente, porque muchas de estas cosas tienden a obviar la soberanía de Dios. Y por más bueno que usted fuerza mental usted tenga, si Dios no lo fortalece, si esa mente y ese cuerpo no están saturados y auxiliados por la divinidad, por el poder sobrenatural de Dios, de nada vale lo demás. Pero indiscutiblemente Jesús dice que aquí está la puerta, por aquí entra todo, y el diablo lo sabe, y el diablo lo entiende mejor que los evangélicos, lo entiende mejor que los pentecostales. ¿A dónde atacó el diablo a Eva? Dice que Eva y Adán estaban en el huerto, y un día Eva se fue a andar por el paraíso, y dice la Biblia que aquella serpiente antigua, donde estaba metido el poder de Satanás, le habló, y le habló a su mente, y le dijo: con que Dios os ha dicho. Que él ha dicho que el día que comiere de este fruto seréis como dioses. Él lo sabe. Y puso la duda en la mente de Eva.
atacó su mente, le puso un pensamiento negativo de duda y le dijo: Dios no es fiel, y puso a Eva a dudar de la sinceridad, de la fidelidad de Dios, y puso a Eva a creer que Dios no le estaba dando todo lo que quería darle, que Dios no era fiel, que Dios no era justo. El diablo trabaja en ese sentido, porque si logra meterte eso en la cabeza, si logra distorsionar en tu pensamiento el concepto de lo que es Dios, de cuánto Dios te ama, de cuánto Dios es fiel hacia el ser humano, si distorsiona la visión de Dios, se debilita el espíritu de fidelidad a Dios. Y eso es lo que hace contigo cuando tienes problemas. Eso es lo que hace contigo cuando pasas un sufrimiento. Eso es lo que pasa contigo y es lo que hace el diablo. Dirige su ataque a tu mente y te dice: pero ¿cómo es posible? Si Dios sana, ¿cómo es que tu hijo se ha muerto? ¿Cómo es posible que tu esposa haya muerto de cáncer, como la esposa de un líder conciliar que ayer murió de cáncer en Nueva York? Y recibí la llamada en esta tarde. Yo fui a orar por ella y nunca sanó, se murió. Y viene el diablo y dice: ¿por qué murió de cáncer si era hija de Dios? Y trata de poner la duda de la fidelidad, de la sinceridad, de la verticalidad, de la honestidad y del amor de Dios hacia ti y hacia mí. Esa es la pregunta que se hacía un hombre en Buffalo, Nueva York, el año pasado. Me decía: hermano Rasky, soy un predicador, no entiendo qué pasa, no entiendo. Tengo un hijo anormal, no se sana, llevo años orando, predicadores bien intencionados lo han proclamado sano en la teoría de la confesión. Yo no creo en eso. Yo no creo que mi palabra puede crear cosas. Yo creo que el Espíritu de Dios con la palabra es quien hace. Yo no creo que uno simplemente con decir 4 palabras mágicas va a aparecer el dinero, el templo, el edificio. Yo creo que yo oro a Dios y yo creo, y Dios toca y Dios obra y Él hace. Y es que el hombre me dice: yo no veo el milagro. Es el problema que se tiene mucha gente aquí, que tienen un esposo inconverso o una esposa no convertida y se preguntan: ¿por qué oro? ¿Por qué ayuno? Y no hay un cambio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Dios me ha abandonado? Y esa es la pregunta de Job: ¿por qué sufren los justos? Y el diablo trata de crear duda. Oh, aleluya. Y trata de hacerte creer que Dios no te ama. Yo nunca olvido la historia de Dale Evans y Roy Rogers, famosos artistas del cine del oeste. Conocieron a Jesús, no tenían hijos y adoptaron. No tenían hijos, pero les nació un hijo. Luego adoptaron más hijos y la única hijita que les nació mongoloide. Oigan bien, les nació mongoloide. Y Dale Evans se preguntaba y decía: Dios mío, ¿por qué me ha nacido una niña normal como esta? Pero luego en un libro que escribió titulado Ángel sin saberlo, Dale Evans dijo: aquella niña que a los pocos años murió fue un ángel que Dios envió a mi vida. Jamás desarrollé tanto amor, jamás aprendí los misterios de la compasión como con aquella criatura. Yo iba en un avión y me encontré con una mujer inconversa, millonaria, viajando hacia el interior de los Estados Unidos. Y la mujer me dijo: mi esposo y yo tenemos unos cuantos niños retardados mental. Y sabe que yo le doy gracias a Dios por esos niños, porque he aprendido lo que es el amor. Y me paso viajando por toda la nación, ayudando a los niños menos desafortunados que los míos, más desafortunados que los míos, menos afortunados que los míos. Los otros días llegó una mujer a mi oficina. Llegó con un niño de 17 o 16 años de edad, una criatura ya grande en sus brazos, todo hecho
un guiñapo humano. Yo pasaba por un momento de agonía en mi vida. Sufría en mi corazón algo que me había pasado. Lloraba. Me senté donde se sienta la recepcionista, que a veces lo hago. De momento llegó aquella mujer con el bebé de 17 años. Parecía un bebé, pero era una criatura. No hablaba, lo que hacía... los brazos tullidos, los pies tullidos, todo en una condición terrible. Y se sentó ahí. Yo dije, ¿está lo que quiere que yo ore por ese problema? Entonces, cuando yo terminé lo que estaba haciendo, la miré y le dije, ¿qué usted quiere que yo? ¿Quiere que ore? Dice, yo no he venido aquí a orar. Yo no he venido aquí a pedirle a usted, Rasky, que ore por mí. Yo dije, Dios mío, ¿cómo es? Yo no he venido aquí a pedirle que usted ore por mí. Ella está así, se va a quedar así. Yo he venido para que usted vea lo que Dios me ha revelado. Dios me ha dicho que venga con mi niña aquí, que me siente frente a usted, para que usted vea que esta niña no camina, yo la tengo que cargar. Esta niña no habla, murmulla, tengo que adivinar lo que quiere. No se puede bañar ella misma, no se puede asear, hay que darle todo, hay que limpiarla, hay que arreglarla. Sin embargo, Dios me la ha dado como un testimonio y me envía aquí esta tarde a decirle que usted no puede tener una prueba más grande que la mía. Deje de llorar, deje de quejarse, deje de angustiarse, deje de estar lamentándose y alabe la gloria de Dios y bástate de la gracia mía, dice el Señor. Yo creo en milagros. Yo creo en milagros. Pero yo no le puedo decir que todo el mundo aquí se va a sanar. Ni le vengo a prometer a todo el mundo la solución a su problema. Yo vengo a decirte que si no te sanas, algún día te mueres, y si eres fiel te vas con Cristo y le verás cara a cara, y en aquel día su gloria será contigo. Yo vengo a decirte que si tu problema es muy grande y no se resuelve, Cristo te hará más grande que tu problema. Yo vengo a decirte en esta noche, por este poder de la palabra para libertar tu mente de esa cautividad que el diablo te ha puesto, que si tu problema es más fuerte, Dios te hará más fuerte que tu problema. Si no puedes subir la montaña o no le puedes dar vuelta, Dios te hará que le hagas un boquete por el mismo medio de la montaña y salgas al otro lado, porque no hay diablo que pueda contra aquellos que sirven al Dios de la gloria. Vosotros sabéis que el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. El diablo lo sabe y te pone en la mente espíritu de duda. Le dice a Eva, Dios no es fiel, y Eva cae en la trampa y el diablo la esclaviza y come de aquella fruta prohibida y cae la humanidad en tragedia. El diablo es un mentiroso. Juan 8:44 dice, él es el padre de la mentira, engañador, y viene a atacarte con mentiras. Y las mentiras que dice el diablo son casi reales. Hermano, una de las tácticas del comunismo es repetir una mentira hasta que se convierta en una verdad. Y el diablo te empieza a hablar a la mente esta noche y a decirte mentiras hasta que tú las crees. Caín, ¿dónde le atacó Dios? ¿Dónde le atacó el Dios de este siglo, Satanás? Dice que estaban dos hermanos, Abel y Caín, y los dos hicieron sacrificio a Jehová, hijos de Adán y Eva. Y cuando fueron a hacer el sacrificio, Abel hizo un sacrificio como Dios mandaba, pero Caín quería hacer las cosas por su cuenta, y Caín buscó verduras y buscó cosas para hacerlo como él le complacía, no como Dios pedía. Y entonces, cuando vio que Dios aceptó el sacrificio de Abel, Caín se puso a pensar, ¿y a dónde le atacó el diablo? Le dio envidia y celo, y le atacó a la mente de Caín, y le impuso en la mente, tu hermano es mejor que tú, Dios lo ama más que tú. No, eso no puede ser así, no debe ser de esta forma, no debe ser de esta manera. Y le llenó de envidia y celo la mente y el corazón de Caín. ¿Y qué produjo eso? En la mente de Caín se produjo el primer asesinato, porque no se puede matar a nadie hasta que usted no piensa en su mente hacerlo.
Esta noche en Caracas, en Londres, en Nueva York y en diferentes partes del mundo, aún en este mismo estadio, hay gente pensando matar a otra gente, porque el diablo lo empieza a trabajar la mente, empieza a trabajar su cerebro, empieza a trabajar su espíritu. Ahí dentro debes matar a esa persona. Hay algunos que no lo hacen, literalmente, pero ya lo tienen en la mente. Por eso Cristo dijo que del fondo del corazón salían los homicidios, por aquí, por la mente salen. Hay maridos que se sientan a pensar, ojalá que se caiga muerta esta mujer. Y hay mujeres que desean que el viejo se muera también. Y están maquinándolo ahí. Y está en la mente. Pero está ahí, es ahí donde va. Quizás nunca llevan a cabo el crimen. Pero casi todo el mundo empieza a sentarse, a maquinarlo. Y a pensar cómo lo hago. Y Caín pensó. Y luego ejecutó. Y mató a su hermano Abel. El problema de la violencia no lo va a resolver miles de policías en el mundo. El problema de la violencia empieza en mentes al servicio de la esclavitud demoníaca. Acabamos de leer la historia de un hombre en Filadelfia yo voy para allá a una campaña dentro de un par de meses. Tiene que analizar a la ciudad un hombre llamado religioso. Ha cogido varias mujeres, una cantidad de mujeres, las ha descuartizado, se las ha dado de comer a otros y a los animales, las tiene algunas desnudas, las encontraron encadenadas. ¿Qué clase de mente es esa? Es una mente esclavizada por el poder de la violencia. Y eso no hay sociólogo ni psiquiatra que cure eso. ¿Cómo estaba la mente del endemoniado Gadareno? Llena de violencia. Mire, mi hermano, Caín pecó, asesinó, porque lo pensó y lo retuvo ese pensamiento. Ahora, más de eso, la inmoralidad, ¿dónde empieza? La gente piensa que la inmoralidad empieza en el cuarto del hotel o en el automóvil. David se quedó en su casa y miró por la ventana y vio a Batseba desnuda y la deseó y la mente la codició y la mandó a buscar. Pero si nunca hubiera permitido que aquel pensamiento se adueñara de su personalidad, David hubiera rechazado ese estilo de pensamiento, nunca hubiera caído en todo lo demás. Y Jesús fue más allá y dijo: ¿oíste que fue dicho en la ley que si un hombre llevaba a la mujer de su prójimo, adulteraba con ella? Mas yo os digo que cualquiera que dijera en su corazón, ella es mía, y la codiciara, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, que dentro de la mente empieza el adulterio. Y por eso el diablo tiene sus secuaces en todos los medios. La pornografía es una incitadora de eso. La pornografía es una de las cosas más depravadas que hay, porque destruye la fibra de la mente humana, la corrompe. Y cuando hemos hecho estudios acerca de la pornografía, la comisión presidencial reciente que tengo, muchos de los anuncios son peor que las películas, porque mientras se restringe las películas, quizás se deben empezar a restringir la explotación de la mujer a través del sexo en la pantalla, que para vender cualquier cosa tienen que desnudar prácticamente una mujer, y todo eso va a incitar a los valores más bajos de la mente, y desde niños se va incitando eso. Se presentan niñitas vestidas como mujeres ya, se va devaluando el espíritu de lo sano, de lo que es sano en la mente del niño, del concepto aquel de infancia, y aún en las programaciones sanas. Yo estaba viendo una de Arnold, donde estaban proyectando cuando está supuesto ser un niño enamorado de una muchachita ya, y se proyectan esos videos, en esas películas, e imágenes donde un niño de 8 años ya tiene novia, donde una niña de 10 años ya se está besando con un amiguito, y toda esa sensualidad se transmite. ¿Y qué es lo que tenemos como consecuencia? Tenemos como consecuencia niños de 8 años de edad, que la mente parece la de un viejo de 40 años de edad, porque el diablo ha logrado captar la mente de los niños, y tenemos niños con cuerpos de 8 y 10 años, con cuerpos con cuerpos de esa edad, pero mentes de 30 y 40 años, porque hay viejos que no saben la mitad de lo que muchos muchachos saben el día de hoy. Pero el diablo está forjando, y eso crece la violación, crece el incesto, crecen las drogas, porque todo esto empieza a trabajar en la mente, en la mente, en la mente. Proyectan la heroína como la adúltera, entonces a través de los años la muchacha se sienta con mamá a ver la película, la novela, y la mujer, la heroína, es actualmente una adúltera que deja al marido, y eso lo glorifica la película. Hay una película llamada Airport, de esas muchas que hicieron de los aviones eso, y lo más grande es
que se proyecta como una gran escena de amor, que un hombre se está yendo con la mujer que no es de él. Y eso es una gran escena para Hollywood y para las películas. Y eso va proyectando una degradación de valores morales, mentales, y los niños están absorbiendo eso y absorbiéndolo. Y ahora lo último es que se proyecta el homosexualismo no como una conducta depravada, no como una conducta anormal. Ahora la programación va a hablar de preferencia sexual. Estaban dando en Estados Unidos una serie, y en la serie, en el hospital, llega un homosexual y lo meten al hospital, y luego aquel afeminado, aquel depravado que está allí acostado, llega la mamá, y la mamá le pasa la mano encima y dice, él es mi hijo, y esa es la forma del ser, y yo le respaldo porque él tiene derecho a la preferencia sexual de él. Y entonces se vuelve una novela emocional, la vida de ese homosexual y el enamoramiento de ese depravado. Increíble. Entonces se le está metiendo a la gente que es normal ser lo que uno le dé la gana. Y usted va a Los Ángeles y va a Nueva York y usted ve que eso se está proyectando hasta por leyes. El Consejo Municipal aprobó que el derecho de los homosexuales hace unos meses hasta en Nueva York. El alcalde Edward Koch marcha delante de los afeminados como si fuera un desfile de 200,000 lesbianas y homosexuales. Y se le está metiendo en la mente a la gente, tú puedes ser como Sodoma y Gomorra. Y la mentalidad de la nueva generación, el diablo la está programando para que la gente se sienta bien haciendo cualquier cosa. Que no se sientan mal siendo afeminados, homosexuales, lesbianas, siendo adúlteros, teniendo relaciones fuera del matrimonio. La mayoría de las artistas de Hollywood no se casan, viven. Tienen sus hijos antes de casarse. Sí, hay una programación diabólica para corromperle la mente a la gente, hermano. Pero la palabra de Dios nos dice que tengamos la mente de Cristo. La mente de Cristo. La mente de Cristo es moral, es sana, es limpia. Y luego, en ese ataque a la mente, Satanás trata la degradación del ser humano. Mire los casos. Uno, Judas. Judas vende a Cristo por 30 monedas de plata. Y después que el diablo lo logra llevarlo a vender, le empieza a decir a la mente, tú no vales nada, tú no sirves para nada, estás derrotado, estás acabado, tú no sirves para nada, estás desechado. Y Judas llega a un momento en pensar que todo lo que el diablo le está diciendo es real. Y va y se suicida. Se mató. La mayor parte de los suicidas son gente que el diablo le ha hecho ver en su mente la degradación propia, la subestima, le ha hecho creer que no hay salvación, le ha hecho creer que no hay redención, le ha hecho creer que no hay salida a su problema, le ha hecho creer que no hay solución, le ha hecho creer que no valen nada. Y ese es uno de los problemas del homosexualismo. Los homosexuales, la mayor parte, son víctimas de una violación en la infancia, porque el homosexual no nace, se hace. Y una de las cosas del homosexual es la proyección que en la infancia alguien lo violó. Y como otro hombre lo usó, el diablo le ha trabajado en su mente de que él no es un hombre. Porque la práctica que él hizo fue la de una normal, que él hizo el papel de una mujer cuando el otro hombre lo utilizó. Entonces eso le lleva un espíritu mental, un pensamiento de degradación, y se siente devaluado y no se siente hombre. A eso le añade que muchos homosexuales son víctimas de madres totalmente posesivas que degradan la imagen del esposo y lo hacen ver como un muñeco, y entonces el hombre rechaza, ese muchacho rechaza la imagen del padre porque lo que ve es la imagen de la madre, y mentalmente el demonio le hace ver que él también tiene que asumir el papel de la madre. Y esa es la realidad, producto de toda esa serie de cosas. Una violación, el diablo trabaja en su mente, un padre débil, una madre fuerte, un carácter débil de voluntad, y empieza a creerse dentro del hogar un homosexual o una lesbiana. Eso pasa, y esa es la situación. Se va desintegrando el valor interno. La prostituta llega a ser prostituta porque algún día alguien la usó, la violó, el tío, el abuelo, el primo, el hermano, el vecino. Y entonces el diablo le dice, tú no vales nada, tú no sirves para nada, tú no ves que ya tú no eres señorita, tú no ves que ningún hombre te va a querer, tú no ves que ningún hombre te va a tocar, tú estás destruida, dedícate por ahí a la vida. Y esa degradación va trabajando en su estima y va sintiendo la gente
Sintió la gente que todo se acabó. Se suicidan algunos, otros se vuelven adictos a drogas, otros se vuelven alcohólicos, otros se vuelven prostitutas, otros lesbianas, homosexuales, pero todo a base de un trabajo diabólico de decirle a la gente: tú no sirves, tú no vales, tú estás acabado. Pero yo vengo a romper esas cadenas en el nombre de Cristo esta noche. Jesús dijo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y el que me abriere, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús señaló claro cuando vio a María Magdalena y dice que era una mujer diabólica, le echó 7 demonios y la recibió. Una mujer tomada en adulterio, se la tiraron los religiosos, porque los religiosos a veces cierran las puertas a la gente y piensan que no hay perdón, que no hay misericordia, que no hay salvación. Y lo último que hay en la religión es que están creando iglesias para ricos y gente sofisticada, y le cierran la puerta a los desdichados, a los acabados, a los más escoria del piso. He conocido iglesias donde no quieren que se conviertan en homosexuales, pero ese no es el Cristo. Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ese mismo Cristo, cuando tiraron a aquella mujer degradada a sus pies, dijo: el que de vosotros esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Se fueron todos y le dijo: vete y no peques más. La levantó. Cristo está aquí para romper esa cadena y levantarte en esta noche. Está aquí para levantarte en esta noche. Está aquí para levantarte en esta noche. Abasamacaya. Saqueo, ¿quién era? Era un funcionario de Hacienda, de impuestos, corrupto. Nadie lo quería. Nadie lo quería. Era un pillo, era un bandido, un abusador. Todo el mundo hablaba mal de él, hasta que un día ese pillo, abusador, injusto, que maltrataba a las viudas, se trepó un árbol, sicómoro, un árbol frondoso, y cuando Cristo lo vio, dijo: baja de ahí hoy mismo, Saqueo, que hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y Cristo llegó a Saqueo. Cristo llegó a Saqueo. ¿Quién era pastorita aquí? Una ramera, una muchacha arrastrada, una guerrillera. Y un día fue a oírme, creo que era cuando estaba predicando en la iglesia de Jarano hace muchos años, en el 72, y oyó por la ventana y entró vestida, arruinada, pero ahí estaba Cristo para romper las ligaduras de la mente y del espíritu, de la degradación, y vino a Jesús y hoy es salva, y hoy canta y alegremente predica, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo vil, lo menospreciado del mundo, lo vil, lo menospreciado del mundo. Él lo coge para avergonzar a los arrogantes, a los grandes, a los poderosos que rechazan su gloria y su poder. Abasamalaya. Santo, gloria, gloria. ¿Quién era Pedro? Un miserable pescador. Y Cristo lo salva y lo convierte en un apóstol. ¿Quién era Pablo? Un perseguidor asesino. Y él lo salva y lo cambia. ¿Quiénes eran los hombres más grandes de la historia, sino desechos de la humanidad? A quienes Cristo les devolvió su integridad y los hizo nuevos. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Tu pecado se echa al olvido. Tu pecado se borra. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Su sangre nos limpia de todo pecado. Ojalá los periodistas publicaran esto. Pero ellos publican los escándalos que les conviene publicar. Y ellos publican la basura que les conviene publicar. Pero ¿por qué no le publican a Caracas, a las miles de mujeres destruidas en la prostitución, a los miles de muchachos destruidos del alcoholismo y la droga, a los miles de destechados y oprimidos que viven en esta ciudad, en las colinas del 23 de enero y todos los pueblos populares y humildes, que hay un Dios, que hay un Cristo que vino a buscar y a salvar a los desdichados, a los oprimidos, a los humillados, a recoger la historia de la tierra para devolverle su dignidad? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, a su nombre. Pero también trabaja el diablo en la mente de los cristianos. Y con esto voy a terminar esta noche.
Pedro estaba muy bien. Mientras la campaña iba viento en popa, mientras los demonios salían, Pedro estaba feliz. Mientras las almas se convertían, Pedro se regocijaba. Mientras a Cristo lo vitoreaban las multitudes, Pedro iba al frente con su espada y todo el mundo. Pero una noche arrestaron a Cristo. Se acabó el glamour, se acabó la fama, se acabó el prestigio, se acabó todo eso que la gente busca en diferentes lugares y aún dentro del Evangelio. ¿Cuántos cristianos les gusta esto mientras el pueblo le da flores? Mientras la gente dice qué buenos son ustedes, mientras los políticos nos tiran flores y nos alaban, mientras la gente nos dan toda clase de reconocimiento, pero qué pocos les gusta esto cuando se apagan las luces del escenario, cuando hay que enfrentar el vituperio, cuando hay que enfrentar la burla, cuando hay que enfrentar la muerte, cuando hay que enfrentar el vituperio de la cárcel, cuando hay que oír la prensa decirle pillo y bandido a uno. Eso a algunos no les gusta. Les gustan las campañas donde todo vaya bien bonito, bien arregladito, bien bello, pero cuando viene la prueba, cuando a la iglesia le tiran, cuando hay que tomar posiciones firmes, cuando hay que decirle al diablo se acabó, cuando hay que decirle a la idolatría se acabó, cuando hay que decirle a Satanás se acabó, cuando hay que ponerse firme en lo que este libro dice en contra de los universitarios, catedráticos que no creen ni en la luz eléctrica, cuando hay que pararse frente a los políticos que no son amigos de Dios y decirle estamos dispuestos a sufrir por lo que creemos, cuando hay que poner la fe completa en este libro. Muchos le pasa como Pedro, cuando lo arrestaron hizo una bulla, hasta sacó la espada, pero después cogió miedo. El diablo dijo esto se acabó, vete mijo, que te van a coger a ti, van a meterte preso, te van a venir a buscar, vete. Pedro cogió miedo, se desanimó ante la prueba de la vida. Hay un montón de gente que en el momento que esta campaña empieza el diablo a atacar, se van para la casa, se esconden debajo de la cama. Pero déjeme decirle a ustedes, ese no es el Evangelio. Cristo dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cristo dijo claramente, si al árbol verde le hacen estas cosas, cuánta más a la rama seca. Pastor, si tú no quieres que te tiren piedra, si tú no quieres que se burlen de ti, si tú no quieres que te difamen, si tú quieres una religión wishy-washy, chipi-chapi, barata, estrujada del evangelio moderno, vete de aquí, búscate ese lugar, porque aquí lo que se predica es un evangelio de entrega, de sufrimiento, de lucha, de disposición. Basama, la bacana, en sola, bajaya, gloria a Dios. Jamás ama la sal. Y ha llegado la hora de decirle al diablo en este país la verdad. Y hay que estar dispuesto a sufrir. Hay que decirle a este país que los ídolos no salvan. Hay que decirle a este país la verdad, aunque nos cueste la cárcel, aunque nos cueste la muerte, aunque nos cueste lo que nos cueste. Sáquese el demonio del miedo. ¡Uah! Sama Ika Soma Laya Yesaka Sama Loja. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay que crear cristianos dispuestos a quemarse en la hoguera, como en la iglesia imperial, en la iglesia del imperio. Hay que crear una iglesia dispuesta a enfrentarse a la boca de los leones. Hay que dejar de crear cristianos de chocolate, cristianos de papel. Hay que crear una iglesia dispuesta a marchar en esta hora, a sufrir por la cruz de Cristo en esta hora final. Hay que romper las mentiras del diablo. No, diablo, somos libres por la palabra. Pedro dijo, no, y luego a Cristo. Y cuando le preguntaron, como ya la campaña se había acabado y había que pagar el precio, ya no estaba en las cámaras de la televisión, ya no había el esplendor. Cuando le dijeron, tú no eres uno de ellos. No soy uno. No tengo nada que ver con eso. Se acabaron los coritos y se acabó el gozo. Ese evangelio de coritos, ese evangelio wishy-washy, a como dé lugar. Gente indispuesta, que al momento que se empieza a predicar la verdad se van. Vienen a la iglesia y no cambian. Cuando el pastor se para y le diga, un cristiano no anda en bikini en la playa, seguido se van enojados.
porque tiene que haber un cambio entre la gente que dice conocer a Dios y la gente que no conoce a Dios. Yo anoche dije que la mujer y el hombre se arreglen, pero es increíble ver predicadores que parecen unos homosexuales, predicadores que parecen afeminados en la manera de hablar, en la manera de vestirse, en la ropa que tienen, quieren imitar a menudo. Tengo un cassette de un cantante por ahí en Santo Domingo que no me va a cantar en la campaña si viene vestido así, que parece un cantante, eso es el diablo del mundo, y entonces no estamos satisfechos, queremos ser artistas del diablo, queremos imitar a Satanás, los hombres vestidos como mujeres, y las mujeres dicen y se paran aquí como una noche, que decía yo tengo ministerio con unos pantalones que necesitó como una botella de aceite para poder ponérselo. Hay que tener un cambio, hay que tener un cambio, y el pueblo tiene que conocerse por dentro y por fuera. No puede la iglesia seguir así en este país y en América. Tuve la desgracia de ver el New York, el Times de esta tarde hoy, y ahí aparece el escándalo de Jim Baker, y aparece la mujer con quien adulteró. Y dicen que la mujer era secretaria de una iglesia pentecostal, una mujer con unos pantalones que parece un diablo, una ramera, una prostituta. Y ese es el evangelio que ustedes quieren. No, el evangelio que tenemos que tener es el evangelio de la palabra, de la santidad, de la moral, de la decencia. Y el que no le guste, váyase fuera. Esa revista de hoy, que esta gente de Estados Unidos, de esa cadena de televisión, querían votar hacía tiempo a Jimmy Swaggart, porque Jimmy Swaggart le decía a los católicos que no se puede llegar al cielo con imágenes, ni adorando a María, ni adorando muñecos, ni al Papa de Roma. Mire, hermano, eso es lo que está llegando al evangelio. Quieren ocultar la verdad, quieren meterla debajo para que la gente les dé palmada y le meta dinero en las manos. Llévese todo el dinero que usted quiera, no lo dé, pero yo vengo a decirle aquí que el evangelio verdadero es el que le dice al pueblo la verdad. El Cristo de la gloria lo hizo, los apóstoles lo hicieron, la iglesia lo hizo, aunque le costó sangre, aunque le costó persecución. Y si esta iglesia quiere conquistar a Venezuela, tiene que ponerse de pie, póngase de pie conmigo y decirle al diablo, te vas de aquí, Satanás, no vas a poder, porque este pueblo tiene el poder de Dios. Sama la saya, aloha, alabado sea el nombre de Jesús. Claro que cuando tú le digas la verdad a la gente, el diablo se va a revolcar. ¿No lo viste como me llamó hasta Pillo de allá arriba esta noche? Y te van a tirar piedra, y te van a perseguir, pero vale la pena ser como Pablo, vale la pena ser como Cristo, vale la pena ser como Santiago, vale la pena. Libera tu mente de ese pensamiento mezquino de desaliento. El diablo te dice que las murallas no se caerán, pero mira, Josué creyó y no fue cayeron el primer día, ni se cayeron el segundo, pero al séptimo número de perfección y perseverancia se cayeron las murallas. Saúl se dejó engañar del diablo y el diablo le dijo: Goliat es invencible, Goliat es invencible, pero David creía en la mente de David, estaba libre, y David cogió y se mostró en la gloria con una pequeña onda y 5 piedrecitas, y lo que un ejército de gente esclava mental del diablo como Saúl no pudo hacer, David lo hizo con una piedra, pero una piedra ungida, dirigida por el Espíritu. Goliat se cayó, Goliat murió, las murallas se cayeron, el mal se abrió, porque hubo gente que creyó, su mente libre por la palabra. Levántate y alaba la gloria de Dios, 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 alaba la gloria de Dios. Se va a abrir el mar, se va a caer la muralla, se va a morir el gigante. Levántate esta noche, pueblo cristiano, y dile al diablo: no más, no más, no más.
vamos a marchar en victoria. No vas a dejar que el diablo te amedrente. Vas a seguir predicando, vas a seguir cantando, vas a seguir alabando a Dios, aunque el diablo berree, aunque el diablo grite, aunque el diablo alborote, aunque patalee. Pueblo de Dios, no crea la mentira del diablo. El que en nosotros está es mayor que el que está en el mundo. Si Dios va con nosotros y en contra de nosotros, Él guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado, y todo el que en Él confía no será avergonzado. Diablo mentiroso, quítate delante de mí. Muévete, que voy caminando hacia Canaán. Muévete, que voy caminando hacia la gloria. Muévete, que voy caminando hacia la victoria. Muévete, Satanás, quítate de mi lado. Muévete. ¡Oh, Shama, gloria! Shamalaya, Saya, Yisama, tu Jalaya. Yo lo siento en mi vida esta noche. Se mueve su presencia aquí. Se mueve. Pastor, no se incline más ante ningún hombre. Cuando el político más grande se pare frente a usted, recuérdese que aunque el traje suyo valga 50 bolívares y el del 1000, usted es un representante de Dios. Levante su cabeza en alto, camine sobre la gloria de Dios. No tiemble ante los ricos, no tiemble ante los famosos, porque nosotros somos el pueblo que hemos de gobernar la tierra. Nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido, reyes, pueblo de Dios, pueblo santo. No tengas la valorización de tu vida. Levántate esta noche y proclama tu victoria. Alabado sea el nombre de Jesús. Sama, Yesu Malaya, gloria a Dios. ¿Qué vas a creer esta noche? ¿La mentira del diablo o la verdad de la palabra? ¿Qué vas a creer? ¿La basura que publiquen los periódicos de Venezuela o de Nueva York o la verdad de la palabra? ¿Qué te vas a dejar intimidar porque lo que griten algunos? Dile, no, yo creo la palabra. El cielo y la tierra pasarán, mas esta palabra no pasará. Aunque el demonio se enfrente a mí, caerán 1000 a mi lado, 10.000 a mi diestra, mas no llegarán a mí. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Mujer, no tiembles ante el marido bocón y diabólico, haz que el diablo tiemble ante ti. Hombre, no tiembles más ante la mujer peleona. Dile, Satanás, quítate delante de mí. Yo voy a adorar a Dios, yo voy a servir a Dios, aunque tú me grites, aunque tú me alborotes. Yo soy siervo de Dios. ¡Aleluya! Dice que vendrán a ti por un camino y saldrán por 1000. Alábalo, pueblo, que somos un pueblo victorioso. Mi cuerpo lo pueden matar, mi lengua me la pueden cortar,
Me puedo meter en un calabozo, pero mi espíritu está libre, 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 libre con la palabra, libre con la palabra. Y sé que quizás un día de esto, en alguna plataforma del mundo, Dios me llevará. Y sé que quizás en alguna plataforma, algún día de esto, Dios permitirá que un loco venga y dispare y él creerá que me mató, pero no sabe que me acabó de libertar, porque entonces me voy con él y vivo para siempre. Oiga, se siente la gloria de Dios aquí. Yo te voy a hacer un llamado esta noche. Yo no te estoy invitando a hacerte parte de una iglesia sofisticada. Yo no te estoy invitando a hacerte parte de una iglesia fácil. Yo te estoy invitando a hacerte parte de la iglesia del Cristo de la gloria. Yo te estoy invitando a tomar tu cruz. Pablo dijo, todo el que quiere vivir piamente padecerá persecución. Yo te estoy invitando esta noche a venir aquí y decirle, Cristo, estoy dispuesto a vivir, estoy dispuesto a sufrir, estoy dispuesto a dejarlo todo por ti. Ese es el reto.